Saludamos ya a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que nos atiende desde Bruselas. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En este caso se plantea una rebaja del consumo voluntaria de entre un 7 y un 8%. ¿Están satisfechos? ¿Ha sido difícil llegar a ese acuerdo? Yo creo que nunca jamás en menos de una semana la Unión Europea había dado un paso adelante tan significativo como el que hemos dado hoy. Pensemos que hasta ahora la política energética, el mix de cada país, las garantías de suministro y los proveedores nos correspondía a cada uno. Y demandando, reclamando solidaridad, pensando en lo que estaba ocurriendo y podía ocurrir el próximo otoño e invierno en muchos de nuestros países vecinos con una muy elevada dependencia del gas ruso, cosa que no es el caso de España y de otros, hemos llegado a un acuerdo para poder garantizar una disponibilidad de gas adicional y que no se produzca una situación tan tremenda, tan dramática como la que se vislumbraba en el horizonte. Lo hacemos con tiempo para poder desarrollar esas medidas que nos permitan impulsar las medidas de ahorro y eficiencia en cada uno de nuestros países y, por tanto, que no nos encontremos en una situación más complicada. Así que sí, estoy satisfecha, creo que ha sido una buena cosa y creo que desde la propuesta inicial de la Comisión, donde era una especie de café para todos, sin tomar en consideración la capacidad real de cada país de contribuir o el valor añadido de algunos países que podemos desempeñar un papel importante a la hora de hacer accesible el gas. No se trataba de imponer una restricción porque sí, sino para poder facilitar el acceso al gas. El resultado es equilibrado. Ahora entramos en otra fase donde vamos a aprender cómo recorrer ese camino juntos. Por tanto, como decía antes, una etapa más en la construcción del proyecto europeo. Y al ser voluntario, ¿cree que se va a hacer el esfuerzo por esta reducción? Y si no se cumple por parte de algunos países, ¿qué va a pasar? Lo que nos corresponde ahora a todos ser responsables. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando nos preguntamos el modo en el que podemos ayudar a nuestro vecino, a las personas que tenemos alrededor, intentamos hacerlo de la mejor manera posible y cada uno de nosotros entendemos mejor que los demás cuál es la realidad sobre la que operamos. Así que ahora, en este caso, a España, a las comunidades autónomas españolas, a los ayuntamientos españoles, pero también, lógicamente, a cada uno de los españoles en su consumo de energía en el día a día, nos toca pensar cómo lo podemos hacer y llevarlo a la práctica. Debemos impulsar esas medidas de ahorro y eficiencia energética que en muchas ocasiones tiene que ver con mantener el recuerdo en la cabeza, el generar unos buenos hábitos, y en otras ocasiones tiene que ver con desplazar consumos de gas o electricidad basada en gas a partir de un incremento de las fuentes renovables, del autoconsumo, de un mejor aislamiento de nuestros hogares, es decir, medidas un poco más estructurales en nuestra estructura de consumo, o en el caso de los industriales buscar la manera en la que poder facilitar una flexibilización en el consumo de gas por parte de la industria, una mayor presencia de cogeneraciones que nos reclamen menor electricidad producida con gas y al mismo tiempo puedan recuperar gas y electricidad, perdón, calor y electricidad a la vez. Es decir, que tenemos que aplicar todo esto, un incremento del peso del biogás y de los gases renovables en nuestra estructura de consumo, mucho de medidas a corto y medio plazo, mucho de medidas que nos deben facilitar todo ese proceso de transición en el que estábamos y del que no nos queremos desviar, y siempre prestando atención al modo en el que garantizar no solamente el suministro, sino la protección de los consumidores más vulnerables y la protección de nuestro tejido industrial. Porque, ministra, otras excepciones benefician a los países bálticos con una alta dependencia y también a países que tienen suficientes reservas. ¿Con estas concesiones ahorraremos lo suficiente en caso de que Rusia nos corte el suministro? Lo que ha ocurrido estos días es un ejercicio de aproximación a la realidad. Los países bálticos tienen un sistema eléctrico conectado al sistema eléctrico ruso. En el supuesto de que se produzca una desconexión del sistema eléctrico, es difícil que ellos puedan ahorrar porque tendrán que recurrir a otras fuentes energéticas. En el caso de las islas es difícil pedirles una reducción de su consumo de gas y luego ese consumo de gas no se puede trasladar al centro de Europa, que es muy parecido a lo que ha ocurrido con España y Portugal. ¿Hasta dónde podemos trasladar gas al centro de Europa? Pues probablemente aquello que nos permitan los gasoductos
que están hoy operativos, que queremos reforzar con más turbocompresores, aquello que podamos trasladar a otras plantas de regasificación, desde las nuestras, que tienen una capacidad de acoger buques de gran tamaño y por tanto nos sirven también de centro logístico para poder reexpedir. A partir de ahí, ¿tiene sentido imponer políticas de ahorro y eficiencia energética a nuestro tejido industrial y a nuestras familias? Sí, siempre en la medida en que resulte compatible con confort. Racionamiento, no tiene sentido, no les podemos buscar, no les podemos hacer pensar en otras alternativas. Podemos cambiar de combustibles, podemos electrificar algunas de nuestras demandas térmicas, podemos pensar en cómo incrementar el biogás o podemos pensar en cómo desarrollar soluciones de autoconsumo. Por eso es fundamental que aprovechemos bien todos esos recursos de los fondos de recuperación, por eso es fundamental que las comunidades autónomas saquen aquellas convocatorias de ayudas que todavía no hayan hecho públicas porque no les haya dado tiempo. Por eso es fundamental que desde las administraciones pensemos en todo el consumo energético asociado a los edificios públicos, a la iluminación en las vías, al confort térmico en las infraestructuras públicas, para reducir en la mayor medida posible aquello que sea compatible con el buen funcionamiento y facilitemos el que poco a poco sumemos esos porcentajes de reducción a los que nos hemos comprometido. ¿Cuándo se va a reunir usted, ministra, con las comunidades que comentaba y con los ayuntamientos para tomar estas medidas? Y supongo que les trasladará estas medidas que nos comentaba ahora mismo. A los consejeros de las comunidades autónomas les hicimos llegar el plan de ahorro y eficiencia que hemos adoptado en la Administración General del Estado. Les hemos invitado a que adopten medidas equivalentes en el ámbito de su propia competencia y sus propias infraestructuras, y tenemos una reunión de la Conferencia Sectorial de Energía el próximo jueves. A la Federación Española de Municipios y Provincias le hemos mandado una carta para que su presidente traslade a todos los presidentes de diputaciones, alcaldes y alcaldesas, la necesidad de que reflexionen, que encuentren aquellas medidas que tienen que ver con el consumo energético en sus términos municipales. Pensemos que hay algunas de las propuestas de los programas del plan de recuperación que tienen que ver precisamente con la reducción de consumos energéticos en municipios, con la electrificación de la movilidad, con la posibilidad de aislar mejor los edificios públicos o con la posibilidad de introducir un peso mayor de energías renovables a partir de techos solares o a partir de comunidades energéticas locales. O sea que hay mucho margen en el ámbito municipal, y a esto tenemos que sumar la necesaria participación en este debate, en la aportación de ideas, no solamente de los grandes operadores energéticos, que deben estar en posición de poder identificar el modo en el que contribuyen facilitando que los consumidores consumamos menos, también de los propios consumidores industriales, a los que aludía antes, pero también los representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios, que velan precisamente porque los derechos de las personas, de los vecinos, estén bien protegidos, y que nos pueden dar ideas importantes y útiles sobre cómo hacer esto de la mejor manera posible y facilitando más el compromiso responsable de cada cual en campañas de comunicación relativamente sencillas, en consejos que sean gestionables adecuadamente por las familias. Pues Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, muchas gracias por atendernos aquí en el 24 Horas. Un placer, como siempre. Muchas gracias a la televisión pública.